Hola, bienvenidos a Gotas de Entendimiento. Nuevamente para mí es motivo de mucho gozo poder estar otra vez con ustedes en este programa para compartir la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra de Dios. Hemos venido compartiendo acerca de la vida que produce la comunión íntima con Dios. Y hoy vamos a continuar, hoy sería la cuarta parte de esta enseñanza y va a estar enfocada o basada en el entendimiento de la voluntad de Dios. Ese entendimiento de la voluntad de Dios produce vida en cada hijo del Señor y produce una vida en abundancia, una vida que lo mantiene firme, una vida que lo lleva a seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia o situación. Es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de la voluntad de Dios. Escuchen bien, no es solamente la voluntad de Dios, no es conocer la voluntad de Dios solamente, es el conocimiento de la voluntad de Dios, ese conocimiento que nos trae a nosotros la voluntad de Dios. Es mucho más profundo que conocer la voluntad de Dios simplemente. Todos conocemos la voluntad de Dios. Es fácil decir, la voluntad de Dios para mí es esto. Eso es fácil decir, o la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, esto lo dice la palabra, pero conocer, tener el conocimiento de esa voluntad, por qué somos santos, o para qué somos santos, o por qué fuimos hechos santos, es un conocimiento más profundo de la voluntad de Dios, y esto va a producir esa vida en abundancia, como dice el Espíritu Santo, o como dijo Jesús del Espíritu Santo, que correría de nosotros como ríos de agua viva. Y es importante conocer o llegar a esa llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos a comenzar leyendo en Efesios, el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3 al verso 11. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, ¿quién nos escogió? El Padre. ¿Y en quién nos escogió? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto fue voluntad de Dios. Nació de Él mismo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo nos hizo aceptos en el amado? Por su gracia, por la gracia, nos creó para alabanza de la gloria de su gracia, y por medio de esa gracia Él nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados por Dios por gracia, por medio de Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Les vuelvo a repetir lo mismo, el énfasis que el Espíritu Santo nos hace en su palabra. Aquí nos está haciendo énfasis en la gracia, porque es muy importante la gracia para llegar a esa llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir el verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas. Escuchen bien, no dice las riquezas, sino las riquezas. Nos lo está hablando en plural, de su gracia. O sea que gracia no es simplemente recibir algo que no merecemos. Podríamos decir que esa es la definición
más sencilla que nosotros le podemos dar a la gracia de Dios, porque no es solamente la riqueza, sino que son riquezas. En la gracia de Dios hay muchas, muchas, muchas riquezas. Y por medio de las riquezas de su gracia que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros? Su gracia. ¿Y cómo la hizo sobreabundar? En toda inteligencia y sabiduría. Podemos empezar a ver las riquezas que hay en esta gracia. El verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros? Su gracia. ¿Y en qué la hizo sobreabundar? En toda sabiduría e inteligencia. ¿Dónde se encuentra la abundancia de esa gracia? ¿Y dónde se encuentra toda esa sabiduría e inteligencia? En el misterio de su voluntad, en el misterio de la voluntad de Dios. Ese misterio de la voluntad de Dios es el mismo misterio de la piedad. Recuerde, hablamos de esto 2 programas atrás o 2 enseñanzas atrás. Ese misterio de su voluntad es el mismo misterio del Padre y del Hijo. Y ese misterio es Cristo Jesús. En ese misterio están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia o del conocimiento de Dios. En ese misterio. Y aquí el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice que es el misterio de su voluntad, el misterio de la voluntad de Dios. Y en este misterio se encuentra abundancia de sabiduría e inteligencia. Y ese misterio se nos reveló y se nos dio a conocer a nosotros, o se nos da a conocer, se nos revela y se nos da a conocer a nosotros por gracia, por la gracia de Dios, esa gracia sobreabundante. Y en este misterio de su voluntad hay riquezas de sabiduría y de inteligencia. Y necesitamos esas riquezas de sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para poder entender el misterio de su voluntad, para poder entender el misterio de su piedad, para poder entender el misterio de Dios y de Cristo Jesús. Necesitamos sabiduría e inteligencia. Dándonos, vuelvo a repetir el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bueno, según su voluntad, el cual Dios se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es ese misterio de su voluntad? Aquí nos lo dice. El misterio de su voluntad era de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué era lo que iba a reunir? Las cosas que están en los cielos con las que están en la tierra. Eso era lo que iba a reunir. Pero notemos, si Él dice que el misterio de su voluntad era reunir en Cristo las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra, eso nos da a entender que si Él está hablando de reunir, es porque anteriormente habían estado unidas. Cuando algo se separa, uno lo reúne. Cuando algo se crea o se hace, se une. Pero si se separa, se reúne. Y esto es lo que esto es lo que nos dice el Espíritu Santo del misterio de su voluntad. En Cristo, Él estaba reuniendo las cosas del cielo con las de la tierra. Cuando Dios hizo la creación y creó a Adán, el cielo y la tierra estaban unidos. Adán y Eva estaban en la misma presencia de Dios. Pero cuando cayeron, ellos fueron separados de la gloria de Dios, fueron apartados. Esa unidad, ese uno, se rompió. Pero en Cristo Jesús nosotros teníamos la promesa desde antes de la fundación del mundo que volveríamos a ser reunidos en el Padre. Y ese es el misterio de su voluntad. Y en ese misterio de su voluntad dice que asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. En ese mismo misterio de su voluntad, Él nos dio una herencia. Permítame hacerles una pregunta.
Si Cristo Jesús reunió nuevamente todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, ¿por qué se siguen escuchando oraciones o cantos o peticiones a Dios? Señor, abre los cielos. Otros se van un poco más allá o más atrevidos y dicen, Señor, rompe los cielos. Si nosotros estamos sentados en la misma presencia de Dios, si Jesucristo, ¿por qué estamos sentados en la misma presencia de Dios? Porque cuando Jesucristo presentó su sacrificio delante del Padre, el Padre lo exaltó y lo sentó a su diestra. Y Él nos sentó juntamente con Cristo Jesús. Lo leímos en el verso 3. Y nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque estamos sentados ahí. ¿Por qué nos pudo sentar ahí? Porque Él reunió todas las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra. ¿Cómo las reunió? Jesucristo vino a la tierra, trajo el cielo a la tierra. Pero cuando resucitó y fue exaltado, nos llevó a nosotros al cielo. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Si estamos con Él, ¿por qué le decimos, Señor, rompe los cielos? O Señor, abre los cielos. Todo esto acontece porque no tenemos el conocimiento de su voluntad. Otra pregunta o otra oración que hacen o otra enseñanza que nos dieron a nosotros y que se continúan dando tristemente es la acerca de los diezmos. Y nos llevan a Malaquías, a leerme en Malaquías 3:10. Dice el Señor, y probadme ahora en esto. Si ellos daban, yo les abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. Esa es la enseñanza que nos dan a nosotros. Y muchos se fueron un poco más allá en esta enseñanza. Dicen, los diezmos abren las ventanas de los cielos y las ofrendas hacen que esa bendición sobreabunde. Si tú diezmas solamente, únicamente estás abriendo las ventanas de los cielos. Pero si diezmas y ofrendas, entonces vas a recibir, se te abren las ventanas de los cielos y vas a recibir en abundancia la bendición. Si estamos sentados en la misma presencia de Dios, un ejemplo, si estamos viviendo en la misma casa de Dios, dentro de la casa de Dios, ¿qué ventana nos va a abrir? Si la ventana se abre es para uno mirar afuera, no es para mirar de afuera hacia adentro. Y si nosotros estamos sentados con Él, ¿cómo nos va a abrir una ventana? Y si estamos sentados con Él y nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿cómo una ofrenda va a hacer que sobreabunde la bendición de Dios para sus hijos? Cuando por su propio beneplácito, por su propia voluntad, por medio de Cristo Jesús, Él unió las cosas que están en el cielo y en la tierra, las volvió a reunir. Y estamos juntamente con Él sentados en lugares celestiales y nos bendijo con toda bendición espiritual. No hemos sabido entender ni discernir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Mucho menos, si no hemos sabido discernir la voluntad de Dios, mucho menos vamos a discernir o a entender el conocimiento de la voluntad de Dios. Yo les di un ejemplo a ustedes acerca de la tecnología. Las computadoras, cualquiera las puede maniobrar. Los teléfonos son una computadora. Y les decía que hay personas que son expertas en maniobrar los teléfonos, maniobrar una computadora. Te hacen maravillas y pueden llegar a sitios donde uno ni se imagina que pueden llegar. La tecnología está muy avanzada. La tecnología digital llega a cualquier parte del mundo y pueden hacer con ella lo que quieran. Pero uno es el conocimiento del que sabe maniobrar u obrar las computadoras y otro es el conocimiento del que creó esa computadora. Y le sigue añadiendo para que cada día la tecnología siga avanzando. Es muy diferente. Conocer la voluntad de Dios simple es como los que operan las computadoras. Tener el conocimiento de la voluntad de Dios es
tener el conocimiento del Creador. Se daña algo, Él va a hacer cambios para que los teléfonos sean más rápidos o tener programas más sofisticados. Bueno, Él sabe qué cambios hacer, qué agregar, qué quitar para que esta tecnología siga avanzando. Déjenme, les doy un ejemplo más de esto de la tecnología, de tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Vámonos al campo, tomemos a un campesino que lleva 40 años trabajando la tierra. Lo único que él sabe es sembrar, alimentarla, darle buen alimento a la tierra para que produzca buenos árboles y hayan buen fruto. Eso es lo único que sabe. Pero llega el Señor y le dice: yo he venido para que me construyas una casa y yo quiero que tú la construyas, que comiences desde cero a hacer los cimientos, tire los cimientos, hagas suba las paredes, hagas la parte del agua, hagas la parte eléctrica, la parte del aire acondicionado, en fin, lo hagas todo. Y quiero una casa moderna, una casa con la tecnología digital, para controlar desde cualquier parte de la tierra donde yo esté, el aire acondicionado, prender luces, prender televisor, poner a cocinar lo que yo quiera. Quiero una casa de ese tipo. Y está el campesino ahí. Lo único que yo sé hacer es sembrar. Pero el Señor le dice: no te preocupes, yo te doy la sabiduría para que tú puedas construirme todo eso. Primero, antes de continuar, ¿conoció la voluntad de Dios? Sí. La voluntad de Dios para este hombre es que le construya una casa con la tecnología más avanzada que hay hasta este momento. Esa es la voluntad de Dios. Pero el conocimiento de su voluntad es que Dios le va a dar toda la sabiduría a este hombre para que le edifique esa casa y le va a dar ayuda. Y la ayuda que le va a dar, le va a enviar hombres que Él les va a dar sabiduría también para que construyan, sabiduría e inteligencia para que construyan esta casa. Y este campesino no solamente va a construir, sino que también va a dirigir la obra. No sabe nada, pero Dios lo capacita. ¿Para qué? Para que Él lo pueda hacer. Eso fue lo que sucedió con Noé. En los días de Noé no llovía. En los días de Noé no habían barcas o no habían arcas. No había nada, no habían barcos. Ni siquiera sabían que era llover, mucho menos que es un barco. Pero Dios lo escogió y le dijo: constrúyeme un arca, y le dio dimensiones. Y este hombre hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Conoció su voluntad, sí, pero Dios lo llevó un poco más profunda su voluntad. Esta es mi voluntad. Yo quiero que me construyas el arca de esta manera y te doy la sabiduría para que las puedas construir. Le tomó muchos años, pero la hizo. De eso se trata el conocimiento de la voluntad de Dios. Iglesia, no nos conformemos simplemente con conocer simple y llanamente la voluntad de Dios. Yo diezmo, porque la Biblia lo dice. Yo doy una ayuda porque la Biblia lo dice. No, tenemos que tener un conocimiento de su voluntad, llegar a ese entendimiento del conocimiento de su voluntad. Y el Señor nos lo enseña en su palabra, con cuestión del dar. El Señor dice que Él desea que nosotros seamos imitadores de Él. ¿Y por qué damos? Yo doy porque quiero ser imitador de Dios. Es muy diferente de dar porque yo quiero que... Dios dice en su palabra que si yo doy, Él me da al 10 por 1, 100 por 1, 1000 por 1, como sea. No, doy porque Dios, de principio a fin, desde el alfa hasta el omega, Él es un dador. Y yo doy porque yo quiero imitarlo a Él, quiero ser un dador como Él. Dar desinteresadamente. Ese es conocer a Dios, ese es tener el conocimiento de su voluntad. Comenzar a entender que Jesucristo reunió todas las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra. Que somos uno con el Padre, que estamos en su misma presencia, que ya nos bendijo. Que Él no va a romper cielos, ni va a abrir cielos, ni va a abrir ventanas.
Él quiere que nosotros tengamos entendimiento de su voluntad para que vivamos la vida que Él nos llamó a vivir, para que la expresemos, para que la manifestemos, para que esa vida impacte a hombres y mujeres que no le conocen, aún a hijos de Dios que le conocen, pero que no tienen el conocimiento de su voluntad. Que los impactemos de tal forma que los lleve a buscar la palabra de Dios y decir: Señor, enséñame. A aquellos que lo conocen, que son hijos de Dios, enséñame del conocimiento de tu voluntad. Yo quiero esa vida que tus hijos viven, yo quiero manifestarla. Y aquellos que no lo conocen, que caigan postrados delante de Dios al decir: verdaderamente tú existes, Señor. No te puedo negar, porque esos que dicen ser hijos tuyos, esos hijos tuyos manifiestan una vida que no es terrenal. Es una vida que nosotros no conocemos, y yo estoy cansado de la misma vida, de cambiar costumbres, de cambiar metas, de cambiar principios, de poner otros, porque la vida de Dios no se trata de cambiar costumbres. La vida de Dios no se trata de hacer metas o de cambiar metas. La vida de Dios no se trata de cambiar un principio por otro. La vida de Dios se trata de tener el conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para nosotros manifestar verdaderamente la vida de Dios. Una vida llena de sabiduría, una vida llena de inteligencia, una vida llena de santidad, como lo acabamos de leer. Una vida llena de esa gracia que se manifiesta y se da a conocer a los hombres. Una vida que nos lleva al entendimiento de que tenemos una herencia reservada para nosotros en los cielos. Eso es maravilloso. Eso cambia todo el panorama de un hijo de Dios. Eso cambia todo el panorama de una iglesia. Eso cambia todo el panorama de una nación y de la iglesia aquí en toda la tierra. Tener conocimiento de la voluntad de Dios para expresar verdaderamente la vida de Dios. Vamos a Colosenses. En el capítulo 1, ahí tengo la enseñanza para este día. Recuerde, la enseñanza está basada en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y mira cómo comienza aquí el Espíritu Santo a través de Pablo en Colosenses 1. Esto es maravilloso. Cuando el Señor me lo hizo ver, hace pocos días me lo hizo ver, me lo hizo entender. A mí me gustan mucho las epístolas a los Efesios, Colosenses, Filipenses, y las leo mucho, pero nunca el Señor me lo había enseñado, esta parte tan sencilla como me la enseñó en días pasados. Y está aquí en el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Recordemos, Jesucristo fue el que llamó o nos dio las 5 gracias: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Estos vienen por medio de Jesucristo, estos dones. Por eso Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero noten lo que dice: por la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. Esto es maravilloso, iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Vemos que después de 2000 años, aunque esto fue escrito hace casi 2000 años, la palabra de Dios, como la palabra de Dios es eterna, esta palabra sigue vigente. Es un presente continuo para todo hijo de Dios. Por eso la leemos siempre en el presente y tiene aplicación para nosotros. Esto lo dijo Pablo hace más o menos 2000 años, poco menos, porque esto fue en el primer siglo. Dijo: yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vemos cómo Jesucristo, siendo Dios, estando sentado a la diestra del Padre, sigue sujeto a la voluntad de Dios. Él no hace lo que Él desea. Él no hace lo que Él quiere. Antes de Él ir a la cruz, Él clamó al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Mira cómo llamó Él a la voluntad de Él mismo. Dijo que no se haga lo que yo quiero. Él había podido decir que no se haga mi voluntad, pero Él dijo que no se haga lo que yo quiero. ¿Qué es voluntad? Hacer lo que yo quiero.
Así simple y sencillamente, hacer lo que yo quiero, eso es voluntad. Esa es mi voluntad, pero dijo, Señor, yo no quiero que hacer lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú decidiste desde antes de la fundación del mundo. Y esa misma sujeción Jesucristo la sigue manifestando hasta el siglo XXI y la seguirá manifestando. Esa misma sujeción. De esa misma sujeción, Él nos habló acerca del Espíritu Santo. Él dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablaría por su propia cuenta. Eso es maravilloso. ¿Cómo nos va a guiar a toda verdad? Porque Él no hablaría por su propia cuenta. Lo que Él escucharía del Padre, eso es lo que Él hablaría. Eso es lo que Él nos daría a conocer y eso es lo que Él nos da a conocer. Iglesia, si el Hijo y el Espíritu Santo están sujetos de esa manera al Padre, que no hacen su voluntad, no hablan lo que ellos desean, no escogen al que ellos desean, sino que son guiados por el Padre y manifiestan, hablan lo que han escuchado o recibido del Padre y eso hacen, eso se hace. Si ellos lo hacen, ¿quiénes somos nosotros para no estar sujetos de la misma manera al Padre y hacer solamente lo que Él nos dice que hagamos? Nosotros como seres humanos somos muy dados a dar cuando vemos necesidad. Somos muy dados a ayudar cuando nos conviene o cuando queremos. Pero no en todo somos guiados por Dios. Y lo que tiene valor delante de Dios es aquellas cosas que hacemos siendo guiados por Dios, siendo instruidos por Dios, haciendo solamente su voluntad, no mi voluntad. Porque mi voluntad mi voluntad como hombre siempre está permeada de una apariencia de piedad, pero en el camino negamos esa piedad. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque hemos llegado a ese entendimiento del conocimiento de la voluntad de Dios, nosotros somos afirmados en esa voluntad, en la verdad. Y lo que se va a manifestar de nosotros es la misma vida, la esencia de nuestro Padre. Eso es lo que se va a manifestar, eso es lo que vamos a expresar. Ese es el olor grato que sube delante de Dios y el olor que impacta a los que no le conocen y aún a los que le conocen, pero que siguen viviendo la vida de Dios, entre comillas, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su entendimiento. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, para quienes iba dirigida esta carta, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, a los colosenses, Colosas, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, damos gracias. ¿Quiénes oraban? Pablo y Timoteo y el equipo que estaba, o los discípulos que estaban con Pablo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ellos daban gracias por los colosenses? Vamos a verlo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. Ellos escucharon de la fe que tenían los colosenses y del amor que tenían hacia todos los santos, hacia todos los hijos de Dios, hacia todos sus hermanos. Estas dos características, fe y amor, llevaba a Pablo y a todos los que estaban con él a orar por los colosenses. Recuerden, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos niños y vamos creciendo por ejemplo, el ejemplo que nos dan a nosotros, nuestros padres, si son hijos de Dios, en la congregación donde nos ubica el Señor, no solamente los pastores, sino aquellos que Dios puso en ese lugar para edificación de esta congregación. Vamos creciendo, por ejemplo, pero cuando llegamos a la adolescencia, nosotros vamos a empezar a vivir por el entendimiento que Dios nos da, a vivir por la comunión que nosotros tenemos con el Espíritu Santo.
vamos a independizarnos un poco de crecer por lo que vemos solamente. Ahora ese crecimiento va a venir por la comunión íntima que nosotros tenemos con nuestro Padre, por lo que Él nos enseña, por lo que nosotros comenzamos a practicar, a obedecer de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y esta gente había nacido de nuevo, pero ya no eran niños en el espíritu, ya no eran niños, habían crecido porque en ellos comenzó a manifestarse la fe y el amor de Dios. La fe de Jesús y el amor de Dios comenzó a manifestarse en ellos. Había una evidencia de ese nuevo nacimiento, una evidencia que habían recibido o se había manifestado por causa de su comunión con Dios. Y aquí nos dice la causa, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. ¿A causa de qué había venido esa fe y ese amor? A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Oh, ellos habían escuchado ese mensaje de la esperanza que estaba guardada en los cielos. ¿Cuál es la esperanza? Ya lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir. Hijitos, dice en Juan, nosotros ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Perdón. Pero cuando Él se manifieste, seremos como Él, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es, le veremos cara a cara. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la herencia que está reservada para nosotros, los hijos de Dios, en los cielos. Eso es lo que nosotros deseamos recibir. Esto lo expresó Pablo. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso era lo que él deseaba. Ser transformado en un abrir y cerrar de ojos sin haber visto la muerte. En otras palabras, recibir esa vida, esa nueva vida, recibir ese nuevo cuerpo glorificado, ser como es Jesús y poder estar delante de su presencia y verlo cara a cara. Estar con Él, ya no de una manera espiritual, sino una manera física. Esa es la esperanza. Y ellos habían escuchado de esta esperanza. ¿Y cómo habían escuchado de esta esperanza que estaba guardada en los cielos? O que está, guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. Oh, alguien les había predicado del Evangelio. Ellos habían recibido del Evangelio y en esa enseñanza del Evangelio les enseñaron la esperanza. Hoy podemos llegar a un entendimiento, la voluntad de Dios para su iglesia en cuestión de enseñanzas está la esperanza. Está la esperanza. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es la esperanza o cuál es la esperanza? ¿Cuánta enseñanza de esto hemos recibido? Necesitamos saber acerca de la esperanza. ¿Para qué? Para que la fe y el amor de Cristo Jesús comience a desarrollarse en nosotros y tengamos un fruto y manifestemos una evidencia de esa esperanza en nuestras vidas. Voluntad de Dios. No está escrita, pero está implícita. Conocer de la esperanza para que la fe y el amor comiencen a desarrollarse, a manifestarse a través de sus hijos. Y ellos habían escuchado esto por la palabra verdadera del Evangelio. Leyendo con inteligencia la palabra verdadera. Si me dice la palabra verdadera del Evangelio, hay un Evangelio que no es verdadero. Y como no es verdadero, no es Evangelio. Pero así le llaman un Evangelio que no es verdadero. Un Evangelio que es imitación, es plagiado. Un Evangelio revestido, nuevamente lo digo, de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Un Evangelio donde te llevan los hombres que lo predican a sus extremos, donde manifiestan su avaricia, donde manifiestan su interés, donde manifiestan sus cosas para ellos ser beneficiados. Y de esta manera mantener a un pueblo subyugado a su voluntad, mas no a la voluntad de Dios.